Estamos haciendo esto porque nos preocupa mucho lo que está pasando con el país. No queríamos no decir nada frente a los conflictos, la violencia, las agresiones que han habido últimamente, pero al mismo tiempo queremos ser bastante honestos y también, como siempre hemos dicho, nuestro mensaje siempre ha sido no violencia. Creemos que como juventud tenemos que empezar a poner un estándar más alto a los líderes políticos y también de sociedad civil del país. Y la verdad es que es bastante vergonzoso que pese a que nuestra crisis de salud, que sigue terrible y se le puede preguntar a los doctores en distintas partes de Bolivia qué mal está la situación, también la crisis ambiental, tenemos más de 20 focos de incendio activos todavía el día de hoy, también la crisis económica, que creo que todos estamos conscientes de eso. Las autoridades simplemente están peleando por símbolos y con discursos en actos públicos y están usando nuestros recursos, porque no se olviden que nosotros pagamos para que hayan actos públicos y las celebraciones, eso es con dinero de la ciudadanía, están usando esos espacios para gritarse, o no gritarse, pero decirse entre ellos que si es dueño de la hacienda, que si no es dueño de la hacienda y todas estas peleas que parecen hasta infantiles y que son una falta de respeto porque en este momento recalco que hay tanta crisis, lo que necesitamos no es peleas de niños públicamente en las noticias todos los días, necesitamos seriedad y resultados para la gente que está sufriendo por estas crisis y no ver esta falta de respeto en la televisión todo el tiempo o en los actos públicos que recalco se hacen con nuestros recursos. Y obviamente molesta, yo entiendo que molesta. Es innegable que el gobierno actúa de forma abusiva y atropella y ataca hasta de forma violenta, así como también han habido respuestas violentas a quienes no están de acuerdo con ellos, pero por eso es importante nuevamente, quienes quieren ser autoridades, quienes están en roles de liderazgo, incluso quienes no estamos en roles de liderazgo, los que somos ciudadanos comunes y silvestres, como decimos, no podemos seguir reaccionando al gobierno y a las agresiones y al abuso y a la violencia del gobierno, siendo un espejo con esa misma agresión, con esa misma violencia y con ese mismo miedo, solo que desde el otro lado, porque así no vamos a ir a parar a ningún lado. Tenemos que aprender a leer qué es lo que está pasando y el gobierno claramente está mostrando miedo, está mostrando mucho miedo, porque hay que tener mucho miedo para agredir de forma pública a plena luz del día a periodistas en los yungas, como ha ocurrido recientemente, está mostrando paranoia, porque cuando hay alguien que no se alinea con lo que es la línea dura del MAS, inmediatamente lo sacan, como ocurrió con Eva Copa, y sobre todo está mostrando bastante pánico, porque tener encarcelada a una mujer como Yanine Áñez, que más allá, obviamente, de que tiene que ser enjuiciada y tiene que ser investigada por lo que ha ocurrido con una justicia que sea verdaderamente imparcial, es una mujer que está enferma, que tiene problemas de salud y un gobierno que confía en la ley y que no le tiene miedo al pueblo, no tiene por qué hacer bandera a una mujer enferma para mostrarse como fuerte y asustar a cualquier oponente que se le quiera parar en contra. Entonces, antes de enojarnos y responder con más violencia cada vez que hay abuso del gobierno, lo que tenemos que hacer es saber leer que ellos están mostrando miedo. Y no es solo miedo en Bolivia, porque en Nicaragua hay elecciones este año. En Venezuela la situación obviamente hace mucho tiempo que está increíblemente con un alto grado de conflictividad, pero también están habiendo pequeñas victorias de la oposición en Venezuela. En Cuba este año han habido protestas como nunca han habido en la historia de Cuba con la gente en la calle. Este gobierno y sus aliados saben que están de salida y porque tienen miedo están actuando en la forma que actúan. Entonces, si hay un gobierno, digamos de forma hipotética, que tiene miedo de la gente y que está actuando de una forma tan violenta y tan atrevida, ¿ustedes creen que es inteligente que quienes se quieran oponer a ese gobierno reaccionen todavía con más violencia, escalando el conflicto? Para nada. La mejor forma de fortalecerse para cualquier régimen autoritario es justamente cuando sus opositores se radicalizan y se vuelven violentos. Así que hacen la pregunta, ¿cómo reaccionar entonces si no vamos a reaccionar con violencia a los conflictos porque nunca es la forma de reaccionar? Hay que entender que nosotros no tenemos que ser espejo de ese miedo. Si hay miedo y paranoia de parte del gobierno es porque la ciudadanía ya se ha empoderado. El 2019 ya hemos demostrado que si nos unimos y trabajamos de forma no violenta podemos lograr muchas cosas. Entonces, no tenemos que ser como niños que repiten los errores de los padres o como un espejo que simplemente devuelve la acción que el gobierno nos está dando. Si criticamos tanto el abuso, ¿por qué estamos respondiendo también con abuso del otro lado? ¿Por qué creemos que esa es la forma de reaccionar?
nuestra decisión, la forma en que queremos defender la democracia, la forma en que queremos hacer democracia, la forma en que queremos sacar al país de la crisis, porque honestamente, más allá de quién esté en gobierno, lo importante es que nosotros estemos bien, porque si nosotros estamos bien, ningún gobierno puede venir a atropellarnos. Eso se tiene que hacer desde nuestra decisión y eso se tiene que hacer con inteligencia, con respeto y unidad. Y nosotros no tenemos por qué actuar como niños chiquitos que copian lo malo que hacen los padres, lo malo que hace la figura de autoridad, en este caso que es el gobierno, porque no somos hijos de este gobierno. Si hay algo que mi generación tiene muy claro, es que nosotros no somos hijos de este gobierno, somos hijos de cambas y collas y chapacos. Algunos tenemos un padre de un lado del país, una mamá del otro lado del país, pero somos hijos de padres y madres que vienen de toda una historia de trabajo y de autosustento y de unidad de la ciudadanía. En el altiplano tenemos una historia larguísima de unidad en sindicatos para defender los derechos de la gente. En Santa Cruz, en el oriente, la historia de las cooperativas también es unidad de la ciudadanía para defenderse y para hacer conseguir las necesidades que se tenían en el momento y hacer respetar sus derechos. Entonces, veamos nuestra historia y veámonos a nosotros mismos no como un espejo de este gobierno abusivo, sino como lo que realmente somos, que somos gente que viene de historias y de luchas hasta indígenas, que de hecho hoy llegó la marcha indígena a Santa Cruz y realmente aplaudo eso. Y justamente en esa marcha nos están haciendo recuerdo lo que nos hace falta, lo que Bolivia les debe a los pueblos indígenas y lo que nos debemos todos a nosotros mismos, que es respeto y unidad. De verdad que no hay forma que podamos pensar que si este gobierno, cualquier gobierno, quiere volverse un gobierno dictatorial, quiere volverse un gobierno abusivo, nosotros vamos a poder responder peleándonos por banderas todo el tiempo o haciendo discursos de yo el muy macho sin traer ninguna forma de solucionar los problemas de la ciudadanía. Así que tenemos que saber trascender el miedo que destila el gobierno y sacarlo de los lentes con el que miramos al otro lado del Bolivia. A cualquier gobierno autoritario le conviene que las regiones de un país se peleen. A cualquier gobierno, porque mientras más divididos, más fáciles somos de manejar. Divide y vencerás es un concepto básico de las dictaduras hace miles de años, y no estoy exagerando al decir miles, literalmente miles. Entonces, si nosotros seguimos viéndolos del otro lado de Bolivia como el enemigo, estamos simplemente haciendo exactamente lo que el abusador en este país quiere que hagamos. Y así no vamos a ir a ningún lado, porque finalmente en estos últimos meses se ha derramado sangre por abuso del gobierno, tanto en los yungas como en la chiquitanía. Todos vamos a estar esclavos y prisioneros de una dictadura, así como ocurre en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, si no sabemos unirnos entre nosotros y trabajar en conjunto con respeto y con unidad, porque la democracia no es algo solo por lo que se lucha, se la construye y se la construye en la lucha. El fin es preexistente en el medio y eso es algo que nuestros líderes políticos quizás no entienden, pero nosotros como ciudadanía sí tenemos que entenderlo, porque veamos gente tan inmadura, infantil, liderando y dirigiendo la política del país, no quiere decir que mi generación o que cualquier generación de la ciudadanía tenga que ser de esa forma. El abuso se lo va a frenar desde una juventud organizada, de forma pacífica y articulada. Sé que las estructuras oficiales de las universidades son bastante corruptas, entonces, ¿por qué no organizarse afuera de eso si es que ahí no se lo puede hacer? El abuso también se lo va a frenar desde medios de comunicación que entiendan y valoren lo importante que es educar a la ciudadanía sobre los valores democráticos, porque los periodistas no van a tener una ciudadanía que sepa valorar su rol importantísimo para defender la democracia si lo que vemos en la tele todo el tiempo es farándula, es cosas superficiales, si la ciudadanía no entiende su rol y el rol del periodista también a la hora de defender la democracia. El abuso también se lo va a frenar cuando los empresarios entiendan su rol activo. No hay ese chiste de yo no participo en política, yo no tengo nada que ver aquí. No, señor, todos vivimos en Bolivia, todos jugamos un rol y sobre todo los empresarios, aquellos que sean llenado los bolsillos, ya sea en este gobierno o en el anterior, contratos para exportar carne a China o para hacer mega represas o lo que sea, ellos juegan un rol o en hacer más fuerte un gobierno abusador o en debilitarlo también y tienen que entender eso. No hay hacerse hecho loco porque después van a venir por ellos también. Y finalmente, el abuso se lo frena con una ciudadanía y con líderes en la ciudadanía y también en partidos políticos que se exijan a sí mismos más de lo que critican en su oponente, no lo mismo. A mí me da mucha vergüenza ver gente que habla a nombre de toda la oposición boliviana o a nombre de todo Bolivia, pero sus mañas y su forma de agredir al otro lado es idéntica a la del gobierno y eso no nos va a llevar a ningún lado. Finalmente cierro con que el gobierno con sus actos, yo creo que todos estamos bastante conscientes que ya ha demostrado
que tiene una dirección antidemocrática. Se puede decir lo mismo de otros niveles de gobierno, no solo el gobierno central, pero la decisión de enfrentar eso desde el miedo y la división y pelearnos entre nosotros es nuestra, o si enfrentamos eso con valentía, sin violencia, desde la no violencia, la protesta pacífica y sobre todo en unidad, porque los que perdemos con estas peleas somos nosotros. Tenemos mucho que entender de nuestra historia, tenemos mucho que aprender de nuestra historia para que cada región se entienda a sí misma y también podamos entendernos entre todos, pero mientras no nos entendamos no quiere decir que es luz verde para que nos agridamos entre todos y nos peleemos, sobre todo cada que hay peleas tan increíblemente showeras y articuladas como las que han habido últimamente en el país. Entonces, el rol de Ríos de Pie siempre ha sido llamar a la ciudadanía a la no violencia, siempre lo va a hacer. Nosotros siempre vamos a hablar de pacifismo, no porque seamos cobardes, ni mucho menos, sino porque justamente hemos visto que eso es lo que funciona y también porque por dos motivos principales. Uno, si uno mira la historia, si uno mira las estadísticas, los invito a que revisen qué ha pasado en otros países que han caído ante dictaduras. Mientras más dividida la población del país, mucho más fácil para el dictador instalarse. Eso es estudio científico, es historia, lo pueden ver, es totalmente real y estratégico. Y finalmente también por un tema moral, porque finalmente como país uno de nuestros grandes problemas por el cual es tan fácil que cualquier persona increíblemente egocéntrica e imponente venga y abuse de todos nosotros es porque en toda nuestra pelea entre nosotros nunca aprendemos a valorarnos simplemente como somos. Siempre buscamos una figura que nos haga creer que somos más fuertes y ahí es donde terminamos con dictadores o dictadorcillos del tamaño grande, pequeño, tenemos un montón. Así que ojalá podamos reflexionar, ojalá sobre todo la juventud, yo los llamo, no tenemos por qué repetir viejas mañas, no caigamos en todos estos discursos de división, demos el ejemplo que no nos han dado, es nuestra oportunidad para hacerlo. Y como siempre, la unidad, la organización y la disciplina son la base de la no violencia, son la base de lo que nos puede llevar a una convivencia pacífica y espero de corazón que esto sea algo que quizás quienes estén viendo no estén totalmente de acuerdo, pero por lo menos considérenlo, investiguen el tema y sigamos creando puentes para debatir sobre esto. Em, Mucha indignación en Ríos de Pie, pero realmente queremos ver una Bolivia fuerte, unida y sobre todo democrática. Así que muchas gracias por escuchar. Compartan el video si están de acuerdo. Voy a dejar el link en los comentarios a la columna donde explico todo esto. Y muchas gracias por su tiempo. Que tengan buen día.